Y aquí estamos una vez más, un nuevo capítulo de Economía y Real Estate, acercándote información que vos necesitas, porque todos estamos atravesados por el mercado inmobiliario, por la economía, por los temas consorciales, y aquí estamos nosotros para brindarte información con voces expertas. Y crecimos, nos expandimos, hoy está el equipo completo. Obviamente está Carlos Allende, está Eduardo Aguad desde su casa allí acompañándonos, que tiene obviamente panelistas invitadas, que son sus perras, y también lo tenemos a Daniel Zampone, y me voy a guardar el nombre de nuestra nueva incorporación, porque ahora crecimos, nos vamos a 1 hora, y el Dream Team se agrandó, ya no son 3 mosqueteros, son 4 los que me acompañan, del saber y de las buenas noticias, porque a pesar de los diagnósticos complejos, nosotros siempre tenemos buenas noticias, que es darte información. Daniel Zampone, el creador de todo esto. Tenés muchas cosas para decir. Sí, vamos a tratar de hacerlo rápido, contarle un poquito a la gente cómo armamos el programa y cómo se hace. Primero agradecerles a todos porque nos están escribiendo no solo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, sino que de todo el país. Así que gracias por el respeto que lo hacen y la cantidad de gente. Nara, te cuento a vos y a la gente. ¿Qué estuvo pasando? La gente nos consultaba y nos decía, queremos un especialista en economía. Bien, yo la pregunta que volví a hacer es, le respondí y le volví a preguntar, bueno, ¿cuál sería tu economista ideal? Dame 3 opciones, ¿quién es el ideal en primer término, en segundo y en tercero? Bueno, particularmente, que ahora te lo voy a decir en un ratito, salió una persona primero que la verdad que es un orgullo que lo tengamos. Y bueno, y llegamos a la última parte donde esto que empecé a escuchar a la gente, nos pedía un economista, le pedí 3, el primer referente de economía es la persona que tenemos acá. Particularmente nos juntamos a desayunar, duró 40 minutos ese desayuno, en 5 nos pusimos de acuerdo y los otros 35 fue gente que se paraba a sacarse fotos con él. ¿En serio? En serio. Y ¿Gratis? A charlar... No cobra la foto. No cobra la foto. Y te cuento algo más, una intimidad más. En el año 83 compartimos las inferiores de Chacarita, yo soy un poco más grande que él, yo tengo 53. Yo estaba en sexta, él en prenovena, es un arquero, para que entiende del fútbol, tipo el Pato Filior, volador, no juega mucho con los pies, pero un gran arquero. Y se la pasa atajando penales en los medios. Se la pasa, después tuvimos el placer de compartir el Cardenal Copelo de Villa Devoto, así que particularmente con él también, fuera de cámaras tengo un aprecio especial, nos conocemos hace mucho, buen tipo, lo conozco fuera de cámara, buen tipo, y la verdad que para mí es un orgullo que esté acá, porque la gente nos pidió a él. Bueno, y hoy tenemos a Javier Milei. Ahí está, le damos la bienvenida al nuevo integrante. Crecimos y crecemos contigo. Javier, es un orgullo tenerte. Estuvimos charlando mucho, obviamente, en nuestra reunión de preproducción. Así que bienvenido. Gracias, para mí es una alegría enorme. Evidentemente a Daniel lo conozco hace más de 30 años. Y bueno, siempre tuvimos una excelente relación, digamos, o sea, estábamos en Chacarita, estábamos también en el mismo colegio, así es que tenemos una excelente relación y después de muchos años nos volvimos a encontrar en un estudio de televisión de alguien que yo he querido mucho y que me ha ayudado mucho, que fue un gran maestro para mí, que fue Mauro Viale. Y ahí nos reencontramos y volvimos a empezar a interactuar, así es que una de las tantas cosas buenas que me ha generado el queridísimo Mauro Viale, que si bien era un gran profesional, era aún todavía muchísimo mejor ser humano, porque era un amigo leal. Y eso cuesta en el medio. ¿Sabés lo que cuesta? En el medio. ¿Sabés? Pero bien, te tenemos aquí y vamos a empezar a abusarnos de tu saber. Y queremos un diagnóstico de la situación de la economía actual en la Argentina. Sé bueno. Bueno, no hay muy buenas noticias respecto a lo que es Argentina. Argentina se encamina a tener una crisis de tamaño colosal. O sea, todos los indicadores de Argentina son indicadores propios de una crisis. Ejemplo, las grandes crisis argentinas desde los 70 en adelante se han presentado por alto déficit fiscal. Por ejemplo, el Rodrigazo en el 75 estalló con un déficit fiscal de 14 puntos del PBI. La tablita cambiaria de Martínez Dios en el 82 estalló con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 estalló con 8. Y la convertibilidad en el 2001 estalló con 7. El año pasado Argentina terminó con un déficit fiscal de 9 puntos del PBI. Bien. O sea, con lo cual en el plano fiscal estamos mal. Hay una parte del gobierno que quiere hacer el ajuste, que es lo que tiene que ver con Guzmán.
Hay otra parte del gobierno que no quiere hacer el ajuste, que es el Instituto Patria. Por lo tanto, digamos, o sea, en el plano fiscal estamos muy complicados. En el plano monetario también estamos muy complicados. El desequilibrio monetario potencial en Argentina es de 10 veces a 1, o sea, con lo cual eso es una inflación reprimida enorme. A ver, el año pasado el déficit fiscal que tuvimos implicó emitir una base monetaria más. Ahora, ¿dónde está escondido ese dinero? Ese dinero está escondido en el Banco Central en el formato de LELIQs, ¿sí? Y PASEX. O sea, son instrumentos que utiliza el Banco Central para retirar el dinero de la calle. Entonces, vos tenés una base monetaria, que es el dinero con el cual nos manejamos, hay una base monetaria y media escondida en el balance del Banco Central y, además, si replicamos el nivel de déficit fiscal del año pasado, vos tendrías otra base monetaria más. O sea, que quiere decir que la cantidad de dinero a lo largo del año se podría multiplicar 3 veces y media. Y por otro lado, los argentinos tendríamos que tener, así para manejarnos, el dinero para manejarnos, cerca de 4 puntos del PBI y hay 12. Es decir, la diferencia es 3. Entonces multiplicás por 3 y por 3,5 te da 10,5. ¿Qué quiere decir esto? Que en un contexto de crisis política y que la gente empiece a repudiar el dinero, eso implica una inflación subyacente de 950%. Eso generaría un desastre no solo en lo económico, sino también en lo social, porque hay que recordar que Argentina tiene un PBI per cápita hoy que es 10, si sale todo bien como quiere el gobierno, va a estar 18% debajo del 2011. O sea, lo mal que estamos. El salario real está en los niveles del 2004. Tenemos más de 50% de pobres, tenemos 10% de indigentes, o sea, gente que no le alcanza para comer, ¿sí? Y además también tenemos una situación en el plano externo absolutamente delicada. Es decir, ¿cómo? Digamos, o sea, Argentina está repleto de restricciones. Dicen que tenemos 40.000 millones de dólares de reservas y acabamos de defaultearle al Club de París 2.400 millones de dólares. O sea, en un mundo donde las tasas de interés son nulas, donde todo el mundo consigue financiamiento, nosotros tenemos un riesgo país promedio de 1.500 puntos básicos, sí, que es 15% de tasa de interés, y para la gente que no sabe lo que son 1.500 puntos básicos, pero en la punta corta es 2.000 el riesgo país. O sea, la tasa que paga Argentina en dólares de corto plazo está arriba del 20%. Es decir, entonces en un contexto donde todo el mundo consigue financiamiento, nosotros no podemos conseguir nada más que 2.400 palos. Bueno, está todo servido para que esto estalle, encima en un año electoral. ¿Hay algún indicador positivo o alguna posibilidad que vos ves con alguna medida, con alguna nueva restricción, alguna apertura o que se dé marcha atrás con alguna de las decisiones que se tomaron que permita que ese estallido no sea inevitable? Mirá, la única buena noticia es que va a haber elecciones y que después de tanto tiempo, esto ya es una opinión personal, ¿sí? Aclaro, es estrictamente personal, por primera vez va a haber una opción liberal en serio. Bien, ahí está. Esa fue la primera intervención de nuestra nueva incorporación. Vamos a ir en búsqueda de buenas noticias. Después tenemos el Minuto a Milei para cerrar, que no se lo pueden perder. Pero antes de todo eso, ¿vos tenés buenas noticias para mí, Carlos? Porque yo soy la optimista del equipo. Te soy la licenciada en periodismo del equipo y soy la optimista del equipo. Pero Javi. yo soy optimista. Vos sabés que yo soy especialista en crecimiento económico y muchas de las cosas, digamos, que yo trabajaba antes de hacerme conocido, era justamente por el desarrollo del concepto de singularidad en economía, donde el eje central, mirá la frase con la que arrancaban mis presentaciones, no sabemos cómo será el futuro, lo único que sabemos es que va a ser mucho mejor, salvo que vivas en un país socialista o en Argentina que abraza el socialismo. Carlos Allende, ¿qué números nos traes? Más o menos, A ver. No tan optimistas. Abril, en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, más que en el mercado inmobiliario, hablemos de las escrituras que hacen los escribanos de la Ciudad de Buenos Aires de compra-ventas de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Que en realidad no necesariamente refleja la actividad del mercado inmobiliario, pero sí es un termómetro que históricamente del año 98 se toma como referencia. Bueno, con relación a marzo ha disminuido un poco, ¿no? Si lo comparamos con el año anterior, abril contra abril,
es un éxito rotundo. Claro. Pero el Estamos año pasado, en hablando abril, se hicieron 2020. siete escrituras. Se llama rebote del gato muerto. O lo puedo ejemplificar con... Igualmente eso es bibliografía, existe. Googleé rebote del gato muerto y van a ver que es una ¿Lo puedo hacer terminología con la un economía. chiste de microeconomistas? Dale. Vos sabés que los microeconomistas son tipos que miran todo en términos relativos. Entonces se encuentran dos microeconomistas y uno le dice al otro, che, ¿cómo está tu mujer? Y el otro le dice, ¿comparada con qué? Bueno, esto es igual. Por eso, digamos, de hecho, los números hay que compararlos siempre contra... Ahora hay que hacerlo contra el 2019, no contra el 2020. Así es. Digo, te pasa con la recaudación fiscal. Hoy te está volando, está 72% arriba, 16% en términos reales. Ahora Claro. cuando la mirás contra el Comparado 2019, contra qué. estamos 9% abajo. Sí, Bueno, igual a el ver, gato para que muerto- tengas una idea, ¿no? Para que todo el mundo tenga una idea. Sí. En el año 2018, tengo por acá el machete, se hicieron en un abril 6.000 escrituras. 6.000 escrituras. En lo que va del año, vamos 8.000. Bien. ¿No? Y claramente estamos mejor que el año pasado, ¿no? ¿Cuántas fueron en este abril? 2.300. Por eso, estás 67% abajo. O sea, un tercio estás. El número Claro, del sí. 2018 tiene que ver con los créditos, con el impacto de los Obviamente, créditos. obviamente. ¿Qué opinan acá? Estamos hablando de un año. Corredor y obviamente Javi. Sí, lo que te dice Carlitos es verdad. El comparable que están haciendo está perfecto. Vos acordate que hay 3 variables del mercado inmobiliario, que es crédito, cepo y que no te muevan el dólar. Ahí Carlitos muy bien te marcaba el 2018, porque ahí todavía no había empezado la crisis del mercado inmobiliario. Claro. La crisis empieza cuando el cepo, ya con la era Macri, te empezaron a mover el dólar y el crédito UVA chocó, entonces ahí empezás a sumarle la pandemia, ¿no? Esas 7 escrituras Así que es. habla Carlos del año pasado, una combinación letal. Claro, pero en el 2019 ya había habido una caída y no teníamos pandemia todavía. Exactamente. Sí, a ver, aparte, yo siempre lo repito acá, nosotros llevamos estadística del año 1998. Uno se imagina un año apocalíptico, 2002, mucho mejor que el 2019. Bien. No, mucho mejor. Bueno, el- eso, ejemplo bueno, es- lo que acaba de decir Carlos es muy importante. Digo, el dato que acaba de dar, aún en un sector tan procíclico como es el real estate, esto es importante porque cuando vos mirás las condiciones técnicas de la economía en términos de desempleo, o sea, el desempleo bien medido hoy en Argentina es un trabajo que hizo recientemente Guillermo Moreno, ¿sí? Bien medido en horas de trabajo es 26%. Punto 1. No solo eso, sino que tenemos más pobres que en el 2001, muchísimo más pobres que en el 2001, tenemos un número de indigentes verdaderamente estremecedor, ¿sí? Y sin embargo, bueno, en términos de PBI per cápita estamos verdaderamente aniquilados. Para que se den una idea, Argentina arrancó el siglo XX siendo el país más rico del mundo en términos de PBI per cápita. Entró a la pandemia 70, o sea que en 120 años perdimos 69 lugares. En este momento estamos en el lugar 120. Somos furgón de cola de América Latina. Tenemos menos PBI per cápita al tipo de cambio paralelo, no al oficial, obvio que. A ver, el oficial no existe, o sea, es el dólar Mickey Mouse, no lo puede comprar nadie. Y, digamos, en ese contexto estamos peor que Paraguay, somos furgón de cola de América Latina. ¿Sí? O sea, la decadencia y la caída estrepitosa de este año, y sin embargo no hay ninguna convulsión social. ¿Por qué? Porque, digamos, el gobierno metió a los actores que son revoltosos, por decirlo de alguna manera, los asoció metiéndolo adentro del gobierno, y además en el año electoral están todos muy preocupados por conseguir votos, pero las condiciones técnicas de la economía son muchísimo peores que la del 2001. Y en aquel momento, ¿sí? Menos, o sea, era un número cercano, pero por debajo, el que odiaba a la corporación política. Hoy el odio a la oligarquía política está arriba del 70%. Mira, ¿yo le podría hacer una pregunta Obvio. a Javier? Sí, Carlos, por favor, con todo lo que te interrumpo. Va. O sea, arranqué interrumpiendo. Javier Milei, presidente de la Argentina. Upa. O sea, ¿Sabés lo que pasa? Que el hijo de Carlos es libertario, eso es lo que pasa. Es una intimidad Como de mi la... hermano, como mi hermano. vamos, Estoy no, rompiendo mi, el escobo. sí, mi hermano, en realidad que cuando le mandé la foto con vos me hice ídolo. Mi hermano, tenemos hermanos libertarios. Bueno, Javier Milei, presidente con poder.
¿no? Con poder. Bueno, con poder, pero, digamos, enfrentando las situaciones de la Argentina. Los temas laborales, sindicales, digamos, y todas las cosas que encorsetan las posibilidades de desarrollar medidas como para sanear la situación. Una de las cosas que todos sabemos es que no tenemos moneda y que tal vez esa sea la madre de todos los males. Porque como no tenemos moneda, tenemos que referenciarnos con dólares, compramos dólares, pero después tenemos cepo, con lo cual no podemos tener dólares y no podemos comprar inmuebles porque los inmuebles se cotizan en dólares. Inflación, ¿no? Que es una consecuencia de la falta de monedas. Entonces, Milei presidente, tenemos que resolver, me parece, lo primero de lo primero, que es la inflación y la falta de moneda. Bueno, a ver. Y el cepo, más rápido, okay. Así podemos comprar y vender inmuebles. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. Primero, digamos, yo recién ahora, en el 2021, estoy tratando de ingresar al Congreso de la Nación Argentina, sí, como diputado nacional, y la verdad que el 2023 es un desafío muy largo para lo que es. A ver, Argentina, digamos, con la inflación que genera en un año es el equivalente a 25 años de Estados Unidos, digo, para tener un orden de magnitud del problema. Pero como yo no voy a rehusar a la pregunta, digamos, o sea, y voy a contestar, yo en mi concepto, digamos, lo primero que hay que entender es la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que surge de la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Cuando vos, digamos, yo lo suelo hacer con un ejemplo de una economía que se mueve en oro, ¿no? ¿Qué pasa si viene alguien y te dice, mira, encontré la fórmula de convertir el plástico en oro? ¿Qué haces? Empezás a comprar plástico y lo empezás a convertir en oro. Cuando vos tirás ese oro a la calle es una estafa, ¿sí? Porque en realidad le estás dando plástico, no le estás dando oro. ¿Pero qué va a pasar con el plástico, con el oro ese, digamos, falso, si es bueno y todo el mundo lo cree? Va a bajar su precio, es decir, que todos los precios expresados en unidades áureas van a subir. Bueno, eso es la naturaleza monetaria de la inflación. Nosotros emitimos mucho dinero, más de lo que se demanda, y eso es lo que genera la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Entonces, el punto de cuánto se pierde. Bueno, se pierde mucho con la inflación. Desde que tenemos Banco Central en 1935, al margen de que le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, cada vez que la inflación pasa el 20% se pierde un 0,58 de crecimiento. Si no hubiera sido por esa institución nefasta que está en Reconquista 266 y que financia al fisco, hoy tendríamos un PBI per cápita como el de Estados Unidos. Chan. Javi, perdón. Sí, claro. Que después me quiero sumar a la pregunta porque dijiste un año clave, 1935. Yo sé, Nani, que vos me ibas a pedir la palabra para Eduardo. Sí. Si querés, me engancho, acordate, Javi, 1935, porque ahí te quiero preguntar qué pasó. ¿Cómo me voy a olvidar si es el año en que se creó esa institución nefasta llamada Banco Central de la República Argentina que tanto daño le hizo a los argentinos? Bien. Así estamos, ¿eh? ¿Te estás preparando para entrar al Congreso? Meditación, todo lo... Hay que entrar ahí, ¿eh? Hay que entrar ahí. De ratas. Hay que entrar ahí. Y pido perdón a la Sociedad Protectora de Animales por tratar tan mal a las ratas. Las ratas son amorosas, absolutamente. Y por eso, claro, digamos, las comparé con los políticos argentinos, pobres ratas. Yo voy anotando todo, dólar Mickey Mouse, el rebote del gato muerto, yo voy anotando todo para aprender. De esa tengo un repertorio. Porque en la licenciatura de periodismo no vimos tanta economía. Tenemos más preguntas en el bloque que viene, tenemos más preguntas para Eduardo. 1935, ¿lo tenés en la cabeza? Porque arrancamos... Yo ese dato lo tengo grabado a fuego. El próximo bloque se arranca con eso y también vamos a estar hablando del Club de París, de lo que pasó en el Club de París, porque quizás nosotras, no sé, mi tía Mabel y yo pensamos que la gente juega al bádminton en el Club de París, pero parece que no. Juegan al bádminton con países como nosotros. Qué divertido. Vamos a hablar un poco de eso y del impacto en nuestra economía y también en el mercado inmobiliario. Quédense allí que tenemos más economía y real estate ahora de una hora. Ahora sí llegó el momento de hablar del Club de París. Yo me puedo sentar, Carlitos, ¿no? Para hablar del Club, voy a sentar para escuchar un poco, porque quizás vos que estás en casa estás pensando que el Club de París es un lugar súper amoroso, donde comemos comida francesa, aprendemos francés. No. Se derivan cosas muy importantes que tienen que ver con la economía global y a nosotros nos afecta mucho lo que sucede con las negociaciones que hacen las personas que enviamos nosotros como nuestros representantes, Javier, al Club de París. ¿Qué ha acontecido esta semana y cómo impacta en nuestra economía y en el mercado inmobiliario? Bueno,
tenemos que recordar que Argentina ya el año pasado había entrado en default, o sea, el 22 de abril del año pasado Argentina entró en default de la deuda. Hay un periodo de curación de un mes y como Argentina eso no lo reparó, Argentina entró en default en abril del año pasado. Después se renegoció la deuda y obviamente que lo único que se hizo fue patear los pagos y tratar de que no haya ningún pago, ningún vencimiento, nada, digamos, importante durante el gobierno de Alberto Fernández y tirarle todo el problema del gobierno que siga. En ese contexto la reestructuración fue tan mala que no se logró bajar el riesgo país quedó en los mismos niveles que estaba en ese momento, que era de 1000 puntos, y se hizo tan mal que la renegociación, digamos que hoy los títulos de deuda argentina valen menos que en aquel momento, y como decía, en la punta corta el riesgo país es 2000. Como parte de esta situación, digamos, ahora Argentina le defaultea al Club de París, que es un conjunto de países que son acreedores de Argentina. Esta deuda ya había sido renegociada y de muy mala manera por parte de Kicillof, y claramente lo que están tratando de hacer es de evitar este default, ¿sí? Pero ¿cuál es la condición que le ponen, digamos, para que no se termine de formalizar el default? Es que Argentina presente un programa de ajuste fiscal, ¿sí?, que sea avalado por el Fondo Monetario Internacional. Pero como el gobierno no quiere hacer el ajuste fiscal, no quiere ir al Fondo Monetario Internacional y tampoco quiere pagar, entonces Argentina va a caer en default. Es más, no solo eso, sino que además veamos la mentira de las reservas internacionales, ¿no? Porque el Banco Central dice que tiene 40.000 millones de dólares, y entonces ¿por qué no puede pagar 2.400 millones? ¿Por capricho? No, porque en realidad las reservas internacionales de Argentina están dibujadas, están, por ejemplo, lo que tiene que ver con más de 20.000 millones de dólares del swap chino, digamos lo que es los DEX, que es la moneda del Fondo Monetario Internacional, digamos la posición de oro, ¿sí?, la posición con el Banco de Basilea. Entonces cuando uno limpia las verdaderas reservas de Argentina son casi 1.000 millones de dólares negativos, es decir, la caja neta no alcanza para pagar. ¿Y esto por qué es importante? Porque esto lo que después hace es que los títulos de deuda de Argentina caigan, que por ende la tasa de interés sea más alta porque el riesgo país es más alto, y cuanto más alta es la tasa de interés, las chances de que vos consigas financiamiento son más bajas. Entonces se hace mucho más difícil la inversión y se hace mucho más difícil que la gente pueda acceder ya al crédito, que es muy escaso en Argentina, porque el verdadero crédito en Argentina apenas supera el 10% del PBI. Si a eso le sumamos la contracción económica y le sumamos la tasa de inflación, la cual además se podría desbordar, las expectativas y las perspectivas para toda la economía en su conjunto son muy oscuras. ¿Y cómo afecta la inflación esto? Bueno, la inflación, digamos, si eso repercute en que la gente vaya a demandar menos dinero, la tasa de inflación se dispara y vos sabés que podés generar inflación aun cuando no emitas dinero si se te cae la demanda de dinero. Es decir, porque la lógica, en el bloque anterior lo dijimos, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario, y eso deriva de que cuando la oferta de dinero crece más que la demanda. Ahora, digamos, si además cae la demanda de dinero, vos tenés un problema más grande. Y es más, todas las crisis se gatillan desde la caída en la demanda de dinero. O sea... Javier, ¿estamos en esta inflación? Argentina sí, claramente. O sea, digamos, porque la estanflación es la combinación de inflación con recesión. Argentina, por ejemplo, no expande su PBI desde el año 2011. Ni que hablar que en términos per cápita, como dije antes, o sea, si sale todo como quiere el gobierno, vamos a estar 18% abajo en términos de PBI per cápita. Y encima, además, con una inflación creciente. Si tomamos, por ejemplo, la inflación de los últimos 12 meses, estamos en torno al 45%, pero si tomamos los últimos 4 meses y lo anualizamos, estamos arriba del 60%. Y eso con cepo. ¿Sí? Con cepo y con controles de precio y tarifas pisadas. Por lo tanto, de solo corregirse la cuestión cambiaria, donde sincerar el tipo de cambio al tipo de cambio paralelo, ya con eso implicaría un salto en el nivel de precios que pondría la inflación del año en el 100%. Y de hecho la inflación mayorista viene a ese ritmo. Por lo tanto, digamos, si además se empiezan a gatillar cuestiones negativas como, digamos, default generalizado, digamos, o un avance más profundo del ala irracional del gobierno, bueno, esto puede generar una crisis de magnitudes colosales. Javi, sí. Antes en el bloque anterior te dije 1935. Sí. 1935, 1940. Puede ser que vos estás hablando de inflación.
¿Con Estados Unidos estábamos muy parecidos? Bueno, Argentina, antes de que existiera... Bueno, Argentina, digamos, entró al siglo XX siendo la primer potencia mundial, estaba arriba de Estados Unidos. O sea, para tener un orden de magnitudes. Después Argentina, a partir de 1916, que empieza, digamos, con el gobierno de Irigoyen a abrazar ideas socialistas, empieza a separarse en términos de tasa de crecimiento. Después, digamos, cuando llega la Gran Depresión, y eso impacta, digamos, también en todo el mundo, como todos empiezan a hacer más o menos las mismas macanas, Argentina no perdía muchas posiciones, y en ese contexto, en 1935, Argentina crea el Banco Central. Pero la inflación antes de 1935 en Argentina era del 0,9%. anual. 0,9% anual. O sea, ni siquiera... No llegabas a un punto. A 1. Después, bueno, de hecho la moneda argentina, cuando se creó el fondo, ¿sí?, en la década del 40, era una de las monedas de reserva de valor. Y entre lo que es es más, el Banco Central cuando se creó por 40 años, lo tendrían que haber cerrado en 1975, pero como se convirtió en un mecanismo de estafa de los políticos hacia los argentinos, sigue vivito y coleando. Y en los primeros 10 años del Banco Central, que era mixto, ¿sí?, la mitad era del sector privado y la mitad era del sector público, la inflación saltó al 6% anual de promedio, un número alto para la época. Después lo nacionalizamos en el 46 y desde 1946 a 1991, cuando se produce el repudio de la moneda y estalla la hiperinflación en el 89 y en el 91, y en el 91 hacemos la convertibilidad, en ese contexto la inflación promedio fue del 250%. Durante la convertibilidad fue del 9%, pero toda concentrada en el primer año y medio, porque a partir de 1993 Argentina fue el país con menos inflación del mundo, y después, bueno, le devolvimos la navaja al mono asesino. Entonces, en los primeros 4 años de kirchnerismo la inflación promedio fue del 10, en los segundos 20, después 30, después vino Macri, la llevó arriba del 40, y ahora, digamos, o sea, estamos al borde de un estallido hiperinflacionario en caso de mediar una crisis política. ¿Alguna crítica para el modelo que instaló la convertibilidad en los 90? Mira, desde mi punto de vista, el corazón del problema del modelo de la ECA en los 90 sí, es que la reforma del sistema previsional no se hizo del todo bien, y eso es lo que generó la explosión del déficit fiscal y la mala lectura del mismo. O sea, se debería haber copiado verdaderamente el modelo chileno, pero bueno, como acá, digamos, se metieron los bancos y los bancos tenían las AFJP y ahí había una forma de... Porque cuando vos haces la reforma del sistema previsional, a vos se te genera un déficit, porque todos los aportantes se te va al sector de capitalización y vos te quedás con el pasivo. Lo que hizo Chile fue reconocerlo de inicio, ¿sí?, y vos ya esa deuda estaba registrada. En Argentina, ¿qué le dijeron los bancos a Caballo? Le dijeron, no te hagas problema, o sea, entonces, ¿qué hacían? Las AFJP tenían el superávit, el gobierno tenía el déficit, ¿y qué hacían los bancos? Cobraban por colocar y se las colocaban en las propias AFJP. Sí, aparte, te pregunto desde mi ignorancia, está bien que no se emitía en la época de la convertibilidad. Se emitía contra demanda de dinero. Bueno, había mucho endeudamiento, ¿no? A ver, la relación deuda-producto, digamos, en la época de la convertibilidad estaba en torno al 50%, pero cuando vos limpiás el efecto del déficit previsional, Argentina en realidad hasta tenía superávit fiscal. El problema radicaba es que vos cuando tenés la deuda previsional, la deuda estaba escondida, ¿sí? Porque vos tenés el pasivo, pero no está, digamos, o sea, no está explícito, por decirlo de alguna manera, con el sistema previsional. Lo que fue pasando durante la convertibilidad, esencialmente, fue que vos empezaste a blanquear la deuda que tenías con el sistema previsional al hacer el traspaso desde el sector público al sector privado. Y en realidad eso es lo que hizo subir la deuda. No digamos que el desmanejo fiscal hubiera sido tan grande. Pero como eso no se hizo bien, no se aclaró bien, no quedó claro, porque en el medio estaban los intereses de los bancos, que además eran dueños de las AFJPs, claro, y que en realidad se beneficiaban, digamos, o siendo market makers, ¿sí?, o cobrando comisiones, pero eso, digamos, o sea, lo que hizo es que no se sincerara de inicio. Y eso después terminó generando que todo el mundo se asustaba de cómo crecía la deuda, cuando en realidad lo que estaba pasando era que se estaba sincerando y blanqueando la deuda
previsional. Y después también hubo mala suerte, ¿no? Porque tuviste una catarata de shocks externos negativos. Arrancó con la crisis asiática en el 97, que Argentina la pudo sobrellevar, pero después vino la crisis rusa. La crisis rusa le pegó muy fuerte a Argentina porque se venía expandiéndose a un ritmo del 7 u 8%, y ese año el PBI terminó creciendo 3%, porque todo lo que vos creciste durante el primer semestre te lo comiste en el segundo. Eso fue en agosto del 98. Después te vino la crisis brasilera. Después Estados Unidos subió la tasa, se deterioró el término de intercambio, y no nos olvidemos que además vino, digamos, un gobierno progresista como con afinidad con la izquierda, ¿sí? Como es el caso de lo que fue el gobierno de la Rúa, que además era torpedeado por los propios, ¿no? O sea, porque parte de la alianza, digamos, Alfonsín, Moró, Storani, digamos, eran gente, digamos, que además torpedeaban el propio gobierno por izquierda. Y encima renuncia al vicepresidente, el escándalo de la Banelco y todo eso. Bueno, terminó en lo que terminó, digamos, en una crisis fenomenal, que fue la peor crisis de la historia argentina. Y la realidad es que la crisis, digamos, del año pasado estuvo muy cerquita de eso, ¿no? A ver, dejando el pasado de lado, para mirar el futuro, ¿salir del cepo es una utopía? No, no es una utopía. El problema es que hay que comprender la base de origen del cepo. El cepo es una medida absolutamente inmoral propia de políticos ladrones. Porque, ¿por qué aparece el cepo? El cepo aparece para no sincerar el valor del dólar, ¿no? Porque creen que eso es inflacionario. Eso es falso, eso es una discusión larga y para otro momento. Pero, ¿por qué la medida es inmoral? Porque vos, a ver, yo, digamos, soy anarquista filosóficamente, con lo cual todo lo que implique la existencia del Estado me molesta, pero al margen de eso, vos tenés el Congreso, ¿y cuál es la consigna, digamos, de los impuestos? No taxation without representation, ¿sí? Por eso se sancionan en la Cámara de Diputados, porque son los representantes del pueblo. Ahora, el impuesto inflacionario es un impuesto no legislado. Ese es un robo directo. Son cerca de 6 puntos que los políticos le roban a los argentinos sin, digamos, pasarlo por el voto en la Cámara de Diputados. ¿Y cuál es el objetivo del cepo? Porque en el fondo vos estás viendo la inflación, te querés proteger y entonces te vas al dólar, ¿sí? Para protegerte de la inflación, para eludir o evadir, si vos querés, en realidad eludir el impuesto inflacionario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces te ponen el cepo, ¿para qué? Para que vos no puedas comprar los dólares. De esa manera, vos te tenés que dar con pesos, te aumenta la base imponible del impuesto inflacionario y te roban más. Es decir, es una medida inmoral para robarle a los argentinos y bajar artificialmente la tasa de inflación, generando un aumento de la demanda de dinero artificial para justamente estafarte con el impuesto inflacionario. ¿Cuántos temas para hablar con Javier? Todo el equipo lo estamos llenando de preguntas. Vamos a continuar, si te parece, Javi, en otro momento. Y si nos queda tiempo con este revisionismo de los 90 que nos estaba proponiendo Javier. Pero ahora nos vamos nuevamente a abrir la ventana de nuestro experto en temas consorciales. Lo tenemos a Eduardo Aguad del otro lado. Estás escuchando atentamente todo, estimo. Querido. Así es, escuchando, pero atentamente, porque, bueno, son cosas del país, ¿no? Así es. Y bueno, que y es historia a toda reciente. La sociedad que estamos hablando. Así es. Y tenemos más preguntas. Y ahora sí, vamos a ir cerrando este programa increíble porque tenemos ganas de que nuestro orador principal del día de hoy, porque se llevó muchos minutos, hablamos de Javier Milei, nos haga un nuevo segmento que estamos inaugurando en este momento. Tenemos música para el segmento y vamos a tener efectos, pero me dijeron cálmate, y yo me calmé porque soy muy obediente. Tenemos el Minuto Milei, que va a ser más largo, obviamente, donde Javier le va a sacar tarjetas rojas. Yo le sugería amarillas, pero él tiene todas rojas hoy debajo de su manga, para personajes que pueden ser de la política internacional, pero creo que hoy son todos del escenario local, ¿no es así, Javier? Hoy son todos del escenario local y hoy hay tormenta roja. A ver. Hay tarjetas rojas para todos. ¿Qué pasó? Primero, al expresidente Mauricio Macri, por las vergonzosas declaraciones que hizo en un programa del día sábado, sí, en el cual básicamente mostró ser un mentiroso y querer robarse las ideas
digamos, y las consignas de la libertad. ¿Y por qué digo esto y por qué es tan grave? Porque en realidad ensucia las ideas. Porque él cuando fue presidente, ¿sí?, tuvo a un jefe de gabinete que se jactaba de que el gobierno era socialista y popular. Su jefe de asesores, Jaime Durán Barba, decía que Macri era la nueva izquierda. Él se sentía orgulloso diciendo que su gobierno era un socialista. Y ahora, como las ideas de la libertad y la libertad está cotizando bien, se las quiere robar. Y además, en el mismo reportaje dejó en claro que es un mentiroso y que le miente a la gente porque lo hizo antes, en la elección anterior, y ahora quiere volver a engañar a la gente vendiéndole un discurso liberal. Pero como la mentira tiene patas cortas, se terminó contradiciendo rápidamente cuando dijo que él cuando necesitó pedir un consejo, se lo pidió a Felipe González, a un socialista. Así que, presidente Macri, tarjeta roja. En el liberalismo sabemos que sos un mentiroso y no te queremos. Bueno, Uno. quizás reflexiona, ¿no? Quizás se toma estas palabras. Bueno, ya lo hizo. El que miente, el que traiciona una vez, siempre traiciona. Segunda tarjeta roja para los señores Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, porque en el contexto en el cual los políticos nos dejaron sin ingresos, nos reventaron la actividad, nos destruyeron nuestras economías, en el Congreso, al personal del Congreso, o sea, todos sus tonguitos, le subieron el 40%. Es decir, cuando ustedes, cuando un legislador levanta la mano para subirse en la remuneración de ellos, eso hay que pagarlo, se paga con impuestos. Es decir, que nos empobrecen a nosotros. Así que tarjeta roja para ellos también. Y la última tarjeta roja. Todas rojas hoy, sí, y obvio, una amarilla. para el señor presidente Alberto Fernández, que dijo que sí, claro, que la inflación es un problema no resuelto. Alberto, te recuerdo que vos en el 2011, en el 2012, en el 2013 señalabas que la inflación era un fenómeno monetario. Esto que decís que es multicausal y todo, lo haces ahora que estás en la política. En realidad, sí, el argumento de la inflación multicausal lo inventaron los economistas cómplices de los políticos ladrones para justificar la estafa del gobierno a la gente. Por lo tanto, en lugar de usar controles de precios, que hay más de 4.000 años de evidencia empírica que no funcionan, ¿sabes qué? Andá al Banco Central y que deje de emitir. Así sí vas a bajar la inflación. De la otra manera, estás generando el nuevo Rodrigazo. Las palabras entonces, el primer minuto Milei que hemos tenido aquí en Economía y Real Estate con 3 rojas para todos. Yo me sumo simplemente a decir que me parece inmoral que en un estado donde los docentes y los médicos cobran lo que cobran y los bomberos son voluntarios, quienes nos representan en el Congreso voten su propia dieta, porque no podemos aparte imponer una legislación donde eso no ocurra, porque ellos van a votar y obviamente no van a votar en contra de sus bolsillos. Estaría bueno que en algún momento se den cuenta que están a nuestro servicio. Es así, son nuestros servidores, pero creo que se han olvidado todos. ¿Te puedo pasar un dato? Sí. ¿Sabés por qué se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina? Porque inicialmente era ad honorem. De hecho, una de mis propuestas es poder renunciar a mi dieta, porque eso también, ahora está la legislación, no te lo permite hacer, por lo tanto voy a enviar un proyecto para poder renunciar a la dieta. Sería interesante. Nos vamos despidiendo de esta Economía y Real Estate. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Nara. Seguimos con esta hora creciendo en esta Economía y Real Estate. Daniel. Un placer. La verdad que es bueno decirle a la gente que nos sigan escribiendo. Ahora pueden agregar todas las consultas económicas que las va a estar respondiendo Javier. Y gracias porque la verdad que llegan de todo el país. Como decía Edu antes, por suerte, no solo es Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia, sino es todo el país. Así que gracias a todos. Somos un programa muy federal. No nos olvidamos de ningún rinconcito de nuestro país. La semana que viene nos volvemos a encontrar con otro Economía y Real Estate. Voces expertas para ti. A la mierda los malditos empresarios, a la mierda sodomitas del capital. Basta de basura keynesiana, ha llegado el momento liberal. Tenemos un líder